Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios para hallar probabilidades bajo la curva de la distribución normal estándar, pero utilizando el programa R. En un video previo utilizamos la tabla de valores Z para hallar esos valores. Entonces ahora vamos a comprobar esos resultados utilizando el programa R. Recuerda que la distribución normal estándar tiene media 0 y desviación estándar 1 y que para hallar la probabilidad en un intervalo comprendido entre A y B es lo mismo que hallar el área bajo la curva comprendido entre estos dos valores. Como dijimos, hicimos un video donde mostramos cómo realizar estos procedimientos utilizando las tablas de valores Z que vienen en los libros de texto de estadística. Bueno, ahora pasemos a responder el inciso A, donde nos preguntan por la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1. En la distribución normal estándar, ubicamos en el eje Z el valor 1, que lo tenemos aquí. Como nos preguntan por la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1, entonces nos interesa el área sombreada a la izquierda de este 1. Utilizando la tabla de valores Z, ubicamos el valor 1 con 0 y nos da la probabilidad 0.8413, que es la que tenemos aquí, 0.8413. Pero nosotros vamos a usar R. En R vamos a escribir la función pnorm y entre paréntesis 1, que es el valor de la variable aleatoria, que en este caso es z igual a 1. Este valor es el valor de la media, que es 0. Aquí tenemos en la distribución normal estándar la media vale 0. Y 1, que es el valor de sigma, es decir, la desviación estándar vale 1. Con esta información entonces nos vamos a R y vamos a abrir un archivo de script. Te vas a create script. También abre la consola para que aparezcan los resultados en esta parte. Entonces, ahora aquí en el archivo de script vamos a trabajar. Primero, vamos a escribir pnorm, que es la función. Luego ponemos 1, que es la variable aleatoria, coma, 0, el valor de la media, coma, 1, la desviación estándar. Presionamos control enter y te dice que la probabilidad a la izquierda de 1 es 0.8413. Observa que efectivamente tenemos el resultado 0.8413. Significa entonces que la probabilidad sombreada aquí es 0.8413. Ahí está. Ahora, aquí también hay que observar que por default, si ponemos pnorm entre paréntesis 1 y no indicamos el valor de la media ni el valor de la desviación estándar, entonces asume que esos valores son 0 y 1. Fíjate, presionamos control enter y observa que tenemos el mismo resultado, 0.8413. Esto significa que cuando estés trabajando con valores Z, no es necesario que asignes el valor de la media ni el valor de la desviación estándar, ya que por default R asume que son 0 para la media y 1 para la desviación estándar. Bueno, ahora pasemos a la siguiente pregunta. El inciso B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que Z esté entre menos 0.50 y 1.25? Nos vamos a la distribución normal estándar y ubicamos los valores menos 0.50 y 1.25. El área comprendida entre estos dos valores es la probabilidad que debemos hallar. Utilizando la tabla de valores Z, simplemente lo que haces es calcular la probabilidad a la izquierda de 1.25, lo tenemos aquí, 1.2 más 0.05, la probabilidad es 0.8944, que es lo que tenemos aquí, 0.8944, menos la probabilidad a la izquierda de 0.50. Entonces, aquí buscamos menos 0.5 y 0 nos da menos 0.50, la probabilidad es 0.3085. Restamos 0.3085 y el resultado es 0.5859. Ahora, en R, lo que hacemos es poner pnorm 1.25. Recuerda que cuando no especificas el valor de la media ni la desviación estándar, entonces se asume que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Lo mismo aquí, menos pnorm menos 0.50. Entonces, vamos a R. Aquí en R vamos a calcular la probabilidad. Primero ponemos pnorm entre paréntesis
1.25, es decir, la probabilidad a la izquierda de 1.25 menos P nor menos 0.50, es decir, menos la probabilidad a la izquierda de 0.50. Presionamos Control Enter. Observa que el resultado es 0.5858. Ya redondeado, el resultado que nos dio en la tabla de valores Z es 0.5859. Es decir, que hemos llegado al mismo resultado. Por lo tanto, la probabilidad del área sombreada es 0.5859. Hemos corroborado que estamos en lo correcto. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. El inciso C nos pregunta por la probabilidad de que Z esté entre -1 y 1. En la distribución normal, ubicamos -1 y 1. Es el área comprendida en color azul. Como lo hacemos en la tabla de valores Z, lo que hicimos fue calcular la probabilidad a la izquierda de 1, lo tenemos aquí, 1 es 0.8413. Entonces ponemos 0.8413 menos la probabilidad a la izquierda de -1. En la tabla de valores Z ubicamos -1, la probabilidad es 0.1587. Entonces aquí restamos 0.1587, el resultado de la resta es 0.6826. ¿Cómo lo hacemos en R? Fácil. Ponemos P nor entre paréntesis 1 menos P nor entre paréntesis -1. Es decir, la probabilidad a la izquierda de 1 menos la probabilidad a la izquierda de -1. Nos vamos a R y aquí vamos a poner P nor entre paréntesis 1 menos P nor entre paréntesis -1. Presionamos Control Enter. Observa que la probabilidad es 0.6826. Entonces aquí efectivamente corroboramos que el resultado que nos dio es 0.6826. Entonces observa cómo efectivamente llegamos al mismo resultado. Ponemos aquí la probabilidad del área sombreada es 0.6826. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. El inciso D nos pide la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1.58. En la distribución normal tenemos el valor 1.58 justo en este sitio. Recuerda, la media siempre es 0 en la distribución normal estándar. Entonces aquí tenemos Z 1.58 y como nos pide que la probabilidad debe ser mayor o igual a 1.58, el área que nos interesa es esta, el área a la derecha de 1.58. Utilizando la tabla de valores Z, lo que hicimos fue tomar en consideración que el área total bajo la curva es 1, por eso ponemos 1. Y como la tabla de valores Z te da la probabilidad a la izquierda, entonces a 1 le restamos la probabilidad que está en blanco, que es la probabilidad de que Z sea menor que 1.58. Entonces aquí buscamos 1.5.08, nos da la probabilidad 0.9429. Entonces aquí le restamos 1 menos 0.9429. El resultado es 0.0571. ¿Cómo lo hacemos en R? En R escribimos P norm, el valor de Z que es 1.58 y vamos a agregar esta instrucción que lo que nos va a hacer es calcular la probabilidad a la derecha. Si no pusiéramos esta instrucción, lo que nos va a dar es la probabilidad a la izquierda, es decir, el área en blanco. Pero nosotros queremos la probabilidad a la derecha. Entonces en R vamos a hacer lo siguiente. Ponemos P norm entre paréntesis 1.58, lower.tail igual F. Si no pusiéramos esta instrucción, nos calcularía la probabilidad a la izquierda. Por eso es que es necesario poner esto. Presionamos Control Enter y nos dice que la probabilidad es 0.0570. Y vemos que efectivamente ya redondeado, el resultado nos da 0.0571, que es el área que tenemos sombreado en color azul. Entonces esta área representa el 0.0571. Esa es la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1.58. Pasemos a la última pregunta. ¿Cuál es el valor de Z tal que a su derecha haya una probabilidad de 0.10? Es decir, en el extremo derecho tenemos una probabilidad del 10% y nos preguntan cuál es este valor Z. En los ejercicios anteriores, el problema era el inverso. Nos daban el valor Z y debíamos calcular la probabilidad.
Ahora nos dan la probabilidad y debemos calcular el valor z. Toma en cuenta que si aquí tenemos en el área sombreada el 10%, entonces el área que está en blanco representa el punto 90 o el 90%. Y recuerda que la tabla de valores z te da la probabilidad a la izquierda. Entonces vamos a buscar en la tabla de valores z el valor que más se aproxima a la probabilidad punto 90, que en este caso es 0.8997. Fíjate que este valor se pasa y entonces el más próximo es este. Y ahora, si te recorres hacia la izquierda, aquí tenemos 1.2 y aquí 0.08. Significa entonces que el valor z es igual a 1.28, tal que a su izquierda hay una probabilidad de 0.8997. Por eso es que aquí hemos hallado que este valor z, tal que a su derecha esté el 10%, es 1.28. Porque si aquí tenemos el 10%, del otro lado tenemos el 90%. Recuerda que el área total bajo la curva siempre es 1. Entonces este valor z, z sub 0, vale 1.28. Ahora vamos a resolver esto con R. En R vamos a escribir Q norm. A diferencia de los ejercicios anteriores, donde debíamos calcular la probabilidad, debíamos escribir P norm. Ahora la función es Q norm. Entre paréntesis ponemos .10, que es la probabilidad que nos interesa. Y agregamos esta instrucción, lower.tail igual a f, para que te dé el valor que está a la derecha, en el extremo derecho. Entonces nos vamos a R y aquí vamos a escribir Q norm, entre paréntesis, .10, coma, lower.tail igual a f. Presionamos control enter y nos dice que el valor de z es 1.28. Efectivamente, es lo que ya habíamos encontrado. Z vale 1.28. Este es el valor de z. Otra forma de calcular este valor es tomar en consideración que si nos preguntan por el 10% superior, entonces de este lado tenemos el punto 90. Por lo tanto, podemos escribir directamente qnorm.90 y ya no es necesario agregar lower tail. Entonces, fíjate cómo vamos a obtener el mismo resultado. Presionamos qnorm, entre paréntesis, .90, control enter, y efectivamente, observa, en la consola tenemos 1.28. Entonces, hemos llegado efectivamente a la misma conclusión. El valor z buscado, por lo tanto, es 1.28, tal que a su derecha se encuentra el 10% o una probabilidad de 0.10. Bueno, con esto terminamos esta explicación de cómo calcular probabilidades bajo la curva de la distribución normal estándar utilizando el programa R. Recuerda suscribirte para seguir recibiendo información sobre temas de estadística. Nos vemos hasta la próxima.